Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar para llegar, donde pueda entrar y compartir la intimidad que anhela mi alma, que anhela mi corazón. que seas mi hogar, el lugar en donde encuentro vida y paz. Que seas mi hogar, el refugio de la dura tempestad. Mi amado Jesús, que en la mesa tus palabras me hagan ver que tú eres mi hogar, mi país, mi identidad. Encuentra paz. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Las manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Hermano, que el Señor les bendiga. Vamos a darle lectura a un texto de la palabra del Señor y lo encontramos en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 15 y en el versículo 26. Dice así la bendita palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Que Dios añada bendición a su palabra, hermano. Gracias, Cristo.
Muy buenas noches, estimados hermanos, estimados amigos. Les saludamos en el amor del Señor siempre. Tenemos el privilegio de estar reunidos como iglesia el jueves por la noche. Y también tenemos el privilegio de reunirnos los domingos a las 10 de la mañana para llevar juntos una enseñanza de la palabra de nuestro Señor. De igual manera, en esta ocasión, hermanos, queremos saludar a todos nuestros hermanos en donde quiera que nos ven, a los hermanos que son de aquí del área de Sololá, como los que nos ven en otras partes del país. Y saludamos también a nuestros queridos hermanos que de alguna manera tienen la señal en alguna otra parte del mundo, ¿verdad? Les saludamos en el amor del Señor, deseando de todo corazón pueda ser de mucho provecho esta palabra que les llevamos. Antes de poder entrar a la palabra del Señor, yo quiero que podamos orar un momento, una breve oración que puede ayudarnos, que puede darnos la oportunidad de poder entrar de esa manera a la palabra del Señor. Así que vamos a orar, hermanos, en este momento. Padre y buen Dios que estás en el trono de tu linda gloria, una vez más, Señor, nos acercamos a ti en esta hora de la noche, con el propósito, Señor, de pedir que bendigas siempre tu palabra en nuestros corazones. Estamos bien seguros de que tu palabra es nuestra brújula, tu palabra es nuestra guía. Por lo tanto, bien hacemos en poner atención a las instrucciones que recibimos de ella. Bendice, Señor, a los hermanos que están allá en casa viendo este programa o llevando, Señor, la secuencia de estas meditaciones bíblicas. Tanto los hermanos que pertenecen a la iglesia Monte Bazán como los hermanos que pertenecen a otras denominaciones cristianas y a nuestros amigos también. Queremos suplicar que bendigas a cada uno por nombre. Sabemos, Señor, que esta pandemia se ha acelerado más y ha afectado a muchas familias de la tierra. Pero nosotros siempre confiados en ti, Señor. Tu palabra dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve y que permanece para siempre. Tu palabra dice también en el Salmo 23: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Señor, esta es nuestra confianza y nuestra seguridad. Oramos pidiendo bendición por la reflexión bíblica que tendremos en esta ocasión, pidiéndolo todo en el nombre de nuestro bendito Señor Jesús. Amén. Amén. Después de haber orado, hermanos, vamos a pasar a la parte correspondiente que tiene que ver con la meditación o la explicación de la palabra del Señor. Dios bendiga estos cantos que también forman parte de nuestra edificación, ¿verdad? Las alabanzas que escuchamos y que llegan a nuestro corazón también de alguna manera. Quiero explicarles, hermanos, que quiero comenzar una serie durante estos días de jueves, si el Señor nos presta la vida y nos da la oportunidad. Yo quiero comenzar una serie que le he titulado Hijos del Reino. Así le he titulado yo a esta serie. No me da tiempo para desarrollar todos los pensamientos que están involucrados dentro de esta serie. Pero voy a ir parte por parte a modo de que tengamos nosotros una clara idea de lo que el Señor quiere que sepamos como integrantes de una iglesia, como integrantes de familias cristianas. Entonces, esta serie, como repito, yo le he titulado Hijos del Reino. Es una serie
y hoy solo quiero tomar una partecita nada más, para que ustedes puedan llevar la secuencia de las lecturas. Yo estoy tomando como punto de partida el capítulo 5 y versículo 15 del Evangelio de Mateo. Si usted quiere leer conmigo una vez más, pues nos unimos para leer esta parte de la Sagrada Escritura. Y si no, entonces escuche lo que la Biblia dice. Es aquí donde yo estoy tomando el inicio de esta serie que le he llamado Hijos del Reino. El capítulo 5 y versículo 15 dice la palabra del Señor de esta manera: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Vuelvo a repetir, hermanos, este precioso versículo: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Estoy comenzando, hermanos, con este versículo, dado a que el Señor nos está llevando a que pensemos por un momento en dónde comienzan los hijos del reino a dar luz, a dar vida, a dar testimonio, a poner en alto el bendito nombre del Señor. Aquí nuestro Señor mismo nos dice, hermanos, que la luz no se esconde, que la luz no se pone en un lugar donde nadie la pueda ver, sino al contrario, la luz siempre se pone en alto. Y esto es importante, hermanos, que la luz nunca debe ser escondida, sino debe ser puesta en alto para que alumbre a los demás, que alcance a otras personas. Esta es la finalidad. Pero primordialmente el Señor dice que la luz donde comienza a brillar primero es en la casa o es en el hogar. Es por ello, hermanos, que yo he comenzado una serie que nos va a ayudar a tener algunos principios importantes sobre lo que tiene que ver con la vida de familia, con la vida en el hogar, la relación entre el esposo y la esposa, la relación entre los padres y los hijos. Hay una serie de enseñanzas que tenemos en la palabra de Dios que nos ayudan oportunamente para que nosotros no perdamos estas instrucciones que nos ayudarán a llevar adelante a nuestra familia. Bueno, pero específicamente hoy quiero que miremos lo que tiene que ver con el principio del respeto. De eso quiero yo que tratemos de enfocar por un momento lo que tiene que ver con la característica de los hijos del reino, que tiene que ver primero con el respeto. Es un principio muy valioso. Por lo tanto, hermanos, cuando se trata de esta característica de los hijos del reino, quiero referirme en esta ocasión del esposo y de la esposa. Porque hay, hermanos, en la palabra de Dios, algunos consejos que nos van a ayudar a evitar situaciones difíciles que muchas veces se viven dentro del hogar. Y yo quiero entonces, antes de hablar del respeto, que es la primera característica que yo quiero que veamos en cuanto a la manera de conducirnos como hijos de luz o como hijos del reino dentro de nuestro hogar. Usted sabe, hermano, que cuando el diablo destruye un hogar, cuando destruye una familia, destruye la iglesia. Pero cuando los hogares están bien cimentados, cuando los hogares están bien orientados, cuando las parejas están bien orientadas, el diablo no podrá, por más que se esfuerce, destruir un hogar. Y si no destruye un hogar, no va a destruir la iglesia. Por lo tanto, es mi deber llevarles este tipo de consejería pastoral para que miremos, hermanos, que los hijos del reino comienzan a poner la luz en alto
pero primordialmente dentro del hogar. Es fácil, hermanos, llevar la luz a otros lugares. Es fácil llevar la luz a otros círculos. Pero el Señor nos aconseja que primero la luz deberá brillar dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar. Por eso, hermanos, al hablar del principio del respeto, o la primera característica de esta serie que yo le he llamado el respeto, debo de definir, hermano, y para esto pues quiero dar los conceptos bien así despacio, para que podamos ver, hermanos, cuáles en realidad son las cosas que están incluidas dentro del respeto. El respeto se define de esta manera: es la consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona. Ese es el respeto. Voy a repetirlo: consideración acompañada de cierta sumisión con que se trata a una persona o alguna cosa por alguna cualidad, situación o circunstancias que la determinan y que lleva a acatar lo que dice o establece, o a no causar ofensa o perjuicio. Este es el respeto que hermanos, tenemos como definición acerca del respeto. Tiene que ver, hermanos, en que nosotros consideremos a la otra persona, y por las cualidades que tiene o por la situación o circunstancias, hermanos, la persona que respeta en cierta forma tiene un espíritu de sumisión y de consideración a la otra persona. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros pensamos en la característica de los cristianos como hijos del reino, una primera característica que debemos de tener es el respeto. En este caso, no solo el respeto entre hermanos, no solo el respeto entre acá en la iglesia, sino el respeto, hermanos, entre el esposo y la esposa. A eso quiero yo referirme, hermanos, en cuanto que el Hijo de Dios o los hijos del reino tienen como característica el respeto. Y el respeto, hermanos, está relacionado con la consideración a la otra persona, teniendo como cualidad una sumisión con que se considera a la otra persona. Es decir, que lleva a acatar lo que dice la otra persona para no agraviarla, para no causarle alguna ofensa o algún perjuicio. Muy bien, dada esta definición, hermanos, acerca de lo que es el respeto, quiero llevar, hermanos, a una parte que tiene que ver con en qué sentido, hermanos, debe haber un respeto entre el esposo y la esposa. Para esta ocasión, hermanos, quiero que leamos primeramente un versículo tan conocido que tenemos en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el capítulo 5 y versículo 23. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 23, dice la palabra del Señor de esta manera: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Lo repito, está dirigida esta palabra a las casadas o a los casados. Dice aquí, hermanos: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. No apartemos de nuestra mirada lo que el Señor está diciendo en cuanto a una característica que tiene el marido, el esposo dentro del hogar. La característica que tiene aquí es que es cabeza de la mujer. No olvidemos eso. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia.
está haciendo una comparación en la relación que tiene la iglesia con Cristo, que le respeta porque Él es cabeza de la iglesia. De igual manera, la Biblia declara que el esposo es cabeza de la mujer. Ya voy a explicar en qué consiste esa declaración. Ahora quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, el versículo 3. Este versículo dice de la siguiente manera: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Otra vez, estos dos versículos, hermanos, vuelven a aparecer la expresión que el varón es cabeza de la mujer. En este sentido, hermanos, en el matrimonio, en el hogar propiamente, en la casa, resulta, hermanos, de que aquí tenemos estas directrices que no podemos nosotros, hermanos, pasar por alto, de que estas directrices son divinas, son dadas por el Señor. No es una imposición humana, sino que es parte que la palabra del Señor está diciendo, hermanos, que hay un orden dentro de la familia. Hay una jerarquía hasta cierto punto establecida por Dios en el hogar. En este caso, hermanos, tenemos que hacer algunas observaciones. Y las observaciones las quiero yo hacer aquí en el versículo 3 del capítulo 11 de 1 Corintios. Dice este versículo: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. La palabra que yo quiero resaltar ahí, hermanos, es la expresión es. Cuando la palabra de Dios dice, hermanos, quiero que sepáis que Cristo es, esta es una declaración. Esto es algo, hermanos, que tiene que ver con un imperativo, como algo que no podemos nosotros cambiar, algo que tiene que ser así. No. Si se cambian estas cosas, se tuerce el orden. Cuando el esposo y la esposa no conocen estas instrucciones bíblicas, comienzan los desórdenes o comienza el caos dentro de la casa, y es lo que Dios quiere evitar. Pienso, hermanos, que cuando las parejas van a contraer matrimonio, previo al matrimonio, las parejas deben de conocer, hermanos, muy de cerca lo que la Biblia dice en cuanto al orden que se debe de llevar dentro del hogar y por consiguiente, hermanos, dentro de la iglesia. Yo sé, hermanos, que Dios va a dar instrucciones al esposo, cómo tratar a su esposa, cómo cuidar de ella. Pero en este momento, hermanos, tenemos la primera manera de ver que Dios está dando un orden al hogar y está diciendo que el esposo se convierte en la cabeza de la esposa o la cabeza del hogar. Así que esto es un imperativo. Pero también, hermanos, vamos a sacar de aquí algunas cualidades que tienen que ver con el significado del varón como cabeza. He ahí el respeto, hermanos. Cuando se respeta este lineamiento, las cosas funcionan, porque es el orden que Dios ha establecido. De tal manera, hermanos, que cuando al final de todo la pareja o los matrimonios no toman en cuenta estas cosas, muy pronto, hermanos, los matrimonios se ven envueltos en serios conflictos. Pero Dios quiera que su matrimonio pueda tener la primera característica y que aprendamos a vivir como deben vivir los hijos del reino, con la primera característica que estoy mencionando, que es el respeto. El respeto es muy importante. La esposa tendrá que respetar a su esposo.
y el esposo tendrá que respetar a su esposa en diferentes, digamos, hermanos, facetas de la vida. Lo importante es que la mujer aprenda a respetar a su esposo y que el esposo también sepa respetar a su mujer. Ahora yo quiero que miremos, hermanos, lo que significa ser cabeza del hogar, ser cabeza de la esposa, según lo dice San Pablo, tanto a la iglesia de Éfeso como a la iglesia de Corinto. Sin duda, hermanos, nosotros ya tenemos una clara razón por la cual el apóstol Pablo está explicando de esa manera. Pueda que en los hogares cristianos estaba faltando esta característica. Y ahora viene Dios a través de su palabra y de su siervo para indicarnos, hermanos, lo importante que es que en los hogares cristianos el reino de los cielos se haga visible a través del respeto. Así que algunas cualidades, hermanos, esenciales que tienen que ver con el marido como cabeza, voy a explicar en este momento. La primera manera, hermanos, que puede deducirse de esta expresión, el marido como cabeza del hogar, es que él tiene la responsabilidad de guiar. Esta es una de las atribuciones del esposo dentro del matrimonio, de guiar, de orientar, de dirigir, de proveer, de mediar y de gobernar. Estas son las características, hermanos, o las cualidades que se deducen de la expresión que utiliza San Pablo al hablar del marido como cabeza. Cristo como cabeza de la iglesia hace eso: guía, orienta, dirige, provee, es mediador y también, hermanos, gobierna su iglesia. Entonces, cuando se está hablando del esposo o del marido como cabeza de la esposa, es que debe de tener estas cualidades, estas características. Y la esposa, por supuesto, debe respetar estas cualidades que Dios ha delegado al esposo. Si el esposo no asume este papel, hermanos, por ignorancia o porque no la quiera asumir, se contradice un principio sagrado de la palabra de Dios. Ahora, voy a explicar, hermanos, lo que significa guiar. Guiar, como nosotros sabemos, hermanos, es mostrar el camino. Mire qué papel que tiene el esposo, de mostrar el camino. Por supuesto, hermanos, el camino de Dios, el camino que nos lleva a la vida eterna, el camino, hermanos, en el aspecto espiritual. El camino del cual la Biblia habla, hermanos, en donde el esposo debe de guiar, es que él debe ser el guía, el que debe ir adelante, mostrando el camino por donde los hijos deben de ir y por donde la esposa también debe de ir. ¿Acaso el apóstol Pablo, hermanos, no le dice a la iglesia de Éfeso también por medio de Timoteo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar? Cuando el apóstol Pablo dice que los hombres oren en todo lugar, significa que él es el que va adelante, que va guiando, que va mostrando el sendero de la vida. Así que una de las cualidades es guiar, pero también, hermanos, otra de las cualidades es orientar. La palabra orientar, hermanos, tiene que ver con explicar con palabras. Orientar significa decir con palabras lo que está bueno y lo que no está bueno, lo que sirve y lo que no sirve, lo que es provechoso y lo que no. Eso es orientar, utilizar las palabras. Por eso, hermanos, Josué es instruido por nuestro Señor y le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Oh, qué preciosa palabra de Dios, hermanos. Pero una de las cualidades que tiene la cabeza de la mujer o la cabeza de la familia es orientar, es explicar. Qué mejor, hermanos, que se pueda explicar con la palabra de Dios en la mano.
no con un leño, hermanos, no con algún objeto contundente, sino mejor con la palabra bendita de Dios, en donde el que es guía del hogar se sienta con su familia para orientarles, para explicarles la palabra de Dios. Otra cualidad del cual yo quiero hacer mención, hermanos, es que cabeza significa que dirige. Dirigir, hermanos, si están haciendo el mal o están haciendo el bien, o están haciendo bien las cosas o están haciendo mal las cosas. Eso es dirigir. El esposo tiene que tener la capacidad de dirigir, de indicar, hermanos. No es solo un aspecto de traer comida nada más. Esa es una parte que voy a explicar. Pero hoy, hermanos, tengo la oportunidad de decirles que cuando en el hogar hay este tipo de respeto y se respetan estas cualidades dadas por Dios, las cosas funcionan maravillosamente. Así que la cualidad del hombre como cabeza del hogar es dirigir, indicar, hermanos, cómo las cosas deben de salir. Lo otro, hermanos, es proveer. Otra de las cosas que el hombre es cabeza del hogar significa que él provee. Cuando se habla, hermanos, de proveer, sabemos que Dios es el que provee las cosas. Sabemos, como dice Salmos 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el proveedor número uno. Pero cuando se trata de la cabeza del hogar, hermanos, significa que el esposo, el marido, provee. ¿Qué tiene que proveer, hermano? Bueno, podríamos hacer una lista de cosas que tiene que proveer. En primer orden, hermanos, el alimento. Proveer alimentación. Proveer ropa. Proveer, hermanos, el lugar, un techo o algo. Pero es el esposo o es el marido que está llamado a esta provisión. Por eso la Biblia dice, hermanos, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, si alguno no provee para los suyos, si no provee para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, el trabajo, hermanos, el deber nuestro como esposos es proveer, no negar, no limitar, hermanos. No podemos limitar a la esposa de lo que necesita. No podemos limitar a los hijos si está dentro de nuestras posibilidades hacerlo. No podemos nosotros dedicar más dinero en cosas que no son beneficiosas y quitarle a los hijos y quitarle a la esposa lo que ella realmente necesita. Es bueno aclarar esto por el tiempo también, hermanos, que nos toca vivir. Y cuidar, hermanos, de alguna forma el dinero que el Señor nos permite recibir y administrarlo de la mejor manera. Pero me toca, hermanos, en este momento traer otra vez a mención de que la cualidad de proveer es una de las cosas que la Biblia dice que le corresponde al esposo como cabeza. Dice proveer todas las cosas que son necesarias, las elementales. Hoy pues no podemos darnos el lujo de pedir esto y lo otro. Necesitamos, hermanos, tener siempre el cuidado de una correcta administración del dinerito que llega a nuestras manos. Y cuando el Señor lo permita y tengamos más desahogo, pues pienso que negarlo sería malo. Pero de lo contrario, hermanos, provisión, la provisión le toca, según Dios, al esposo en el hogar. Proveer alimento, ropa y todo lo más necesario. La otra cualidad, hermanos, es mediar. ¿Qué quiere decir mediar, hermanos? La palabra mediar significa estar en medio de. A veces hay conflictos dentro del hogar. A veces hay situaciones, hermanos, en donde es el padre o es el esposo o es el marido o el jefe del hogar que tiene que ponerse en medio para separar estas cosas y que pueda poner, hermanos, paz, que pueda haber, hermanos, comunión, unidad dentro de la familia. Y es el padre que está llamado a mediar sabiamente.
Tiene que ser el proveedor de la paz en el conflicto que se originan dentro de los hogares. Pero sí, una de las cualidades que la Biblia menciona en cuanto a ser cabeza del hogar es mediar. Lo otro, hermanos, es gobernar. La palabra gobernar significa disciplinar correctamente. Gobernar significa, hermanos, poner el orden que debe de haber dentro de la casa, dentro del hogar. Gobernar es poner las limitantes para que no se pasen, hermanos, y vayan a transgredir esos principios que se establecen dentro del hogar, puestas por un padre que disciplina correctamente a sus hijos. Digo correctamente, hermanos, porque hay un texto de la Biblia que dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos. No los lastiméis, que no se les lastime, que no se les golpee, sino que de manera correcta se les pueda gobernar. Y la Biblia dice, hermanos, que el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia del Señor? La disciplina no va a comenzar en la iglesia, hermanos. La disciplina comienza en el hogar. Es en el hogar donde se ponen las bases. Cuando los hermanos, cuando las familias llegan a las iglesias, ya van disciplinadas, porque es en la casa donde se les inculcan estos valores. Pero si el jefe no implanta disciplina correcta en el hogar, hermanos, va a ser difícil que podamos nosotros mismos tener una correcta disciplina dentro de la casa del Señor. Por eso, hermanos, estoy explicando lo que significa ser cabeza del hogar. Y el principio que hoy estoy viendo, hermanos, como hijos del reino, es el principio del respeto. Que la esposa respete el papel que Dios le ha dado a su esposo. Que la esposa tome en consideración que Dios ha puesto esta ley, por así decirlo, esta norma dentro del matrimonio, para que el esposo pueda desempeñarse como jefe y cabeza del hogar. Ahora bien, es al esposo que se le pide que cumpla con este deber cristiano. Si el padre, si el jefe no cumple con este deber, todo se viene para abajo. Si el esposo o el marido no cumple con este deber, hermanos, todo se nos desbarata. Como dije hace un momento, se nos vuelve un caos. Por la sencilla razón, hermanos, de que o no conoce cuál es su papel, o no quiere desempeñarlo, y se falta al respeto, primeramente a las directrices que el Señor está dando, y por otro lado, hermanos, lo poco que puede significar para él su familia. Ahora bien, a la esposa, mire, hermano, a la esposa se le pide mantener sumisión a las directrices por medio de su velo. Voy a leer el versículo, hermanos, 4 del capítulo 11 de Primera de Corintios. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Entonces, hermanos, habla acerca de que la mujer, al usar velo, está dando una muestra de sumisión, una muestra de respeto a su esposo. Eso es lo que significa el velo, y esto tiene que ver en el hogar. Ustedes, hermanos, pueden darse cuenta de que en algunas ocasiones las mujeres utilizan el velo cuando están en la iglesia, pero cuando están en la casa están actuando con irreverencia, y el no tener siempre esa consideración de la sumisión dentro del hogar. Así que debe ser en el hogar y en la iglesia en donde se deben aplicar el espíritu de sumisión y de sujeción. Esto lo enseña Pablo, de que la mujer debe de estar sumisa a su marido para tener el respeto como él lo establece, como la señal del velo, que es un símbolo de sujeción a la autoridad. Esta autoridad es el esposo en el hogar, pero la autoridad en la iglesia es nuestro Señor, a quien le debemos nuestra sumisión y nuestro respeto. Así que, hermano, los hijos del reino comienzan a brillar dentro de su hogar, dentro de su familia. Yo espero que este principio de la serie Hijos del Reino nos pueda ayudar, nos pueda
dar más capacidad para que podamos nosotros llevar nuestra vida matrimonial de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al propósito divino. Así que cada uno con el papel que le corresponde. No significa que el esposo no debe respetar a su esposa. En el próximo de la serie yo le voy a estar indicando cómo debe ser el papel del esposo para con su esposa. Pero hay otras cosas, hermanos, que lo vamos a tomar en cuenta y que con la ayuda del Señor nosotros podamos mantener el respeto dentro del matrimonio, para que podamos nosotros no agredirnos, no ofendernos ni con palabras, hermanos. Tratar la manera de que nuestro hogar sea un hogar dirigido por Dios y su bendita palabra. Que Dios me lo bendiga, hermano, que Dios lo ayude, que nos bendiga a todos, que me bendiga a mí también, para que yo pueda tener este principio en mi vida de ser una persona respetuosa en mi familia y que podamos cumplir así el mandamiento del Señor. Quiero orar por su matrimonio, por su esposa. Si usted está pasando por un momento que emocionalmente se siente un poco desequilibrado, ¿por qué no nos llama y por qué no nos pregunta? Podemos brindarle un apoyo, una oración, alguna asesoría para que su matrimonio pueda caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre que estás en gloria, gracias por este espacio, gracias por este tiempo, Señor, que nos permites poder estar en comunión a través de esta señal, a través de este medio de comunicación. Padre, en esta hora tu palabra nos ha ayudado a hablar de un principio muy importante que debe regir nuestras familias, y es el principio del respeto. Por otro lado, Señor, tomamos tu palabra en donde dice que no se pone la luz debajo de un almud, sino se pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa, para testimonio, para una vivencia bíblica, una vivencia preciosa dentro del hogar. Ayúdanos, Señor, como jefes, como cabezas de hogar, poner en alto tu santo nombre, y que respetemos a nuestra esposa, que respetemos a nuestros hijos, que los hijos respeten a sus padres, y que los padres también podamos mantenernos tomados de tu mano para dar una correcta guianza en tu bendita palabra. Oramos en Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. Yo no sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Y en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Es por tu sangre que tengo entrada ante el trono celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor.
Gracias mi Señor Jesús. Gracias, gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús.